Hola, bienvenidos otra vez al canal. Yo soy Nayeli y el día de hoy les tengo otra reseña. El día de hoy, como ya se dieron cuenta en el título, les quiero hablar de La distancia entre nosotros de Reina Grande. Antes de empezar es importante aclarar que este libro refleja una historia real. Son las vivencias de la autora, cómo era su vida, su niñez, su adolescencia antes y después de cruzar la frontera. Toca el tema social de los migrantes, específicamente los niños migrantes. Refleja muy a detalle los motivos y las condiciones que obligan a los niños y a los adultos en general a cruzar la frontera y obviamente las dificultades que se encuentran en su camino. Como dije, son las experiencias y las vivencias de la autora. Nos las va contando de una forma amena, realista y sobre todo sincera. Utiliza un vocabulario coloquial y muestra las creencias o tradiciones de algunos pueblos de México, creencias a lo mejor un poco absurdas como por ejemplo que las niñas, niños y personas que son zurdos escriben o utilizan la mano que es del lado del diablo, entonces los obligan a escribir con la mano derecha, siendo que pues ellos tienen la habilidad o solamente pueden escribir con la mano izquierda, entre muchas otras cosas. Todo este contexto se resalta el tema, como el título del libro lo dice, de la distancia, pero no solamente la distancia física entre los niños y sus padres, sino la distancia emocional. El libro está dividido, como quien dice, en dos partes. La primera parte nos cuenta la infancia de Reina en este pueblo del estado de Guerrero que se llama Iguala. Cómo se va sintiendo ella al crecer sin sus padres, porque sus padres pues están en el otro lado. Cómo vive en condición de pobreza, muchas carencias y muchos maltratos por parte de su abuela, pero manteniendo siempre la esperanza de que va a volver a ver a sus padres. Esta parte del libro la autora te lo narra tal cual como lo haría una niña, es como si te lo estuviera contando una niña, lo cual lo vuelve más difícil. Los niños cuentan las cosas como son, directamente, sin agregarle cosas que suavicen un poco la historia, por eso esta parte para mí fue la más difícil de leer. Reina tenía 4 años cuando su padre se fue a Estados Unidos y 4 años después su madre también se fue para ayudar a su padre a ganar dinero más rápido o juntar dinero más rápido para poder construir la casa que ellos querían para su familia. Como les dije, ella quedó al cuidado de su abuela paterna junto con sus hermanos Carlos y Mago en una situación de pobreza, de maltrato, de humillaciones, de que no comían bien, de que no los atendían bien, en parte porque no había dinero y en parte porque la abuela pues no los apreciaba tanto como a su otra nieta que era hija de su hija. La típica creencia de que... ¿Cómo va ese dicho, Andrés? Hijo de mi hija, mi nieto es. Ajá. Hijo de mi hijo, ¿quién sabe? Más o menos así. Algo así. Se supone que rima, pero... Se los voy a poner aquí abajito, ya que sepa bien cómo es, pero por ahí va. Para tratar de soportar todo esto, Reina se aferra a recuerdos, a situaciones y lugares que la mantengan conectada con su madre, aunque su madre esté a muchos kilómetros de distancia, para sentir que a pesar de estar tan lejos, de alguna u otra manera todavía están conectadas. ¡Qué bonito! Su madre, que se llama Juana, es un personaje que, bueno, un personaje entre comillas, porque les digo que esta es una historia real. Es una persona que a mí me causó mucho conflicto. Ella vive en un constante estado de evasión, por decirlo de alguna manera. Digamos que busca de una u otra manera no hacerse cargo de sus hijos, tratar de seguir abandonándolos. Los tiene en un estado de abandono constante. Es un personaje, vamos a decirle personaje porque sí, que la verdad a mí me molestó mucho, me indignó mucho cómo actuaba, cómo se expresaba, cómo pensaba y las cosas que hacía. Sí, no quiero entrar en detalles porque no quiero spoilearles nada, pero probablemente cuando lo lean a lo mejor coinciden conmigo. No estoy juzgando a la persona, pero sí realmente llegó a desesperarme bastante. Es por esta razón, por los continuos abandonos de su madre, que los niños cruzan la frontera junto con su padre para ir a vivir a Estados Unidos con él y con Mila, que es la mujer que vive con él. Y aquí comienza lo que podría llamarse la segunda parte del libro, que es cuando los niños cruzan la frontera, como les acabo de decir. Obviamente cruzan la frontera de forma ilegal. Hacen 3 intentos porque Reina, al ser la más pequeña, no puede correr muy rápido, o se asusta, o se cansa, o se cae. Incluso creo que en esa parte tiene un dolor de muela y le da fiebre y se pone muy mal, entonces los terminan agarrando y los regresan y lo vuelven a intentar.
Creo que hacen 3 intentos hasta que finalmente logran cruzar, como les digo, de manera ilegal, creo que por el desierto, obviamente pagándole a un coyote. Una vez que llegan a Estados Unidos, vemos todo el proceso de adaptación a este nuevo país, un nuevo lenguaje, una nueva cultura, unas nuevas costumbres, y cómo es la vida con su padre, que resulta no ser una vida fácil tampoco, aunque estén en los Estados Unidos. Su padre, a pesar de que es un hombre que busca lo mejor para ellos y quiere que tengan un mejor futuro y mejores oportunidades de las que tuvo él, es una persona que le gusta mucho tomar y, bueno, aparece la violencia doméstica en esta casa como reflejo de la educación de su papá. Su papá de esta manera fue educado, entonces es un patrón que se repite, es lo único que él sabe hacer, es la única forma de educar que él conoce. Como les dije, Reina y sus hermanos se tienen que adaptar a vivir ahora en una ciudad. Ellos venían de un pueblito muy chiquito, un pueblito con muchas carencias, con muchos problemas, con muchas... con un estado de pobreza bastante intenso. Entonces ahora tienen que acostumbrarse a la vida en la ciudad, a cómo son las costumbres en este país, a usar solamente un apellido, que en este caso es Grande. Esa parte es como que muy emotiva porque le dicen a Reina que solamente tiene que usar el apellido Grande. Ella se enoja porque el apellido de su mamá es Rodríguez y se pone a pensar que ya tuvo que dejar a su mamá en México, tuvo que dejar sus raíces, tiene que dejar su idioma y ahora también le van a pedir que deje el apellido de su mamá, como una manera más de separarse de ella. También se tienen que hacer a la idea de que la festividad de Día de Muertos allá no existe. Eso es algo que ellos tenían pues muy presente, muy arraigado. Obviamente allá no existe, allá es el Halloween y al principio se sacan un poquito de onda, pero después, como todo niño, cuando van a pedir dulces y regresan con sus bolsas llenas de dulces, se emocionan bastante. También se tienen que hacer a la idea de que si no hablan el inglés, prácticamente no son tomados en cuenta. Así sus trabajos y sus tareas y sus ideas y opiniones sean brillantes, si no están en inglés ni siquiera son, o sea, ni siquiera las ven. Y obviamente también se enfrentan a la discriminación, todo esto mientras tratan de encontrar una forma de mantenerse conectados con México, con sus raíces, con la tierra que los vio nacer y sufrir. Desde las primeras páginas a mí el libro me atrapó, la verdad pensé que me iba a costar un poquito más de trabajo poderme meter en él, pero desde las primeras páginas me atrapó porque tiene una dosis de realidad bastante fuerte, lo que les decía, sobre todo para mí la primera parte fue muy intensa. Siento que la autora supo reflejar muy bien ese sentimiento de pertenencia o de no pertenencia, de no ser de aquí pero tampoco ser de allá, sobre todo en esta etapa tan difícil que es la transición de la niñez a la adolescencia y después la vida adulta. Esa es una estrofa de la canción de Arjona. No es de aquí ni es de allá. No todo en el libro es así como que tristeza y desolación. Tiene un mensaje muy bonito que aunque aparentemente tengas todo en contra por tu origen, tu familia, pobreza, a lo mejor un poco de que no eres muy conocedor de demasiadas cosas, si tú te esfuerzas, si tú no te rindes, si eres constante y si realmente te lo propones, puedes lograr todo lo que tú quieras. Sí, la cosa es echarle ganas aunque tengas todo en contra. Esto fue justamente lo que le pasó a la autora, a Reina Grande, que bueno, hoy tengo en mis manos un libro de ella. A pesar de todo lo que le sucedió y de todo lo que tuvo que enfrentar, ella se mantuvo firme en sus sueños, en lo que quería lograr, y pues lo consiguió. Ella fue la primera de su familia en obtener un título universitario. Recibió el American Book Award en el año 2007, creo. El premio literario Aztlán, el galardón Luis Leal en el año 2015, si no me equivoco también. Así que realmente es un libro que les recomiendo. No es que sea un libro difícil, pero sí es un libro que a lo mejor te va a mover muchas cosas. Todo este asunto que refleja en su niñez de la pobreza en este lugar, en Iguala, todas las cosas que les pasan, por ejemplo, en temporal de lluvias o al contrario, en temporal de mucho calor, son cosas que hemos visto porque vivimos aquí, ya sea que lo veas muy cerca de ti o lo veas a través de las noticias. Eso fue algo que a mí me llegó bastante, esa fue como que la parte más difícil. Tiene una calificación de 4 gatitos y los datos se los dejo por aquí. Sé que la autora tiene más libros, creo que hay otro libro que también habla acerca de su niñez y toda esta transición al momento de cruzar a Estados Unidos. No sé si esté disponible aquí en México, voy a investigar a ver si lo leo. Pero si se les atraviesa por el camino este libro y les llama la atención, créanme que vale mucho la pena que le den una oportunidad. Y bueno, eso es todo por esta reseña. Espero que les haya gustado y que les haya llamado la atención el libro. Ahí viene Andrés. ¡Ah! ¡Adiós! No se ve. ¡Adiós! Ese es ¡Adiós! Morris. ¡Adiós! Ay, vente. ¡Ay, ay, ay, Hace ay! mucho que no sales aquí.
Y bueno, eso es todo por este video. Muchas gracias por verlo. Denle patita arriba. Patita arriba o Sus patita comments abajo, por favor. Y no se olviden de suscribirse al canal. Y nosotros nos vemos en el siguiente video. Pela a mí el perro. No. ¿Me quiere? Es mi perro. Ómame, 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 ómame. Huye de mí.